Hola a todos. Bueno, hoy les vengo a traer la segunda cápsula de ética científica, de ética de la investigación. Nuestros objetivos de hoy van a ser reflexionar sobre algunos de los desafíos centrales de la investigación en educación y la revisión de aspectos fundamentales del consentimiento y el asentimiento informado. Para comenzar, vamos a revisar algunos de los principios éticos, ¿cierto?, que están contenidos en el documento que les envié de lectura para la cápsula anterior de Ezequiel Emanuel y también contenidos en los otros documentos, ¿cierto? Hay varios más, pero estos son los que por ahí van a ser de más relevancia para esta cápsula. El primero tiene que ver con el valor social de la investigación, ¿cierto? ¿Qué valor, qué es lo que aporta esta investigación a la mejora de la vida de este grupo de personas que estamos incorporando en nuestro estudio? ¿Cierto? La validez científica es el siguiente, es decir, cómo nuestra investigación se sitúa desde la literatura, desde la información científica ya existente en el ámbito que estamos investigando. Entonces, cómo nuestra investigación, ¿cierto?, se relaciona con lo que ya está hecho y con lo que es necesario hacer, qué es lo que es necesario hacer y cómo eso se vincula con nuestras preguntas y objetivos de investigación, cómo vamos a aportar a generar conocimiento científico, ¿cierto?, sobre un tema. Después está la selección equitativa de los participantes, es decir, que los participantes no sean seleccionados de forma arbitraria, sino que sean seleccionados por ser representativos de una comunidad, de un grupo de personas, ¿cierto?, que estén vinculadas a nuestro objetivo de investigación. Después hablamos del principio de beneficencia, es decir, cómo vamos a mantener esta proporción favorable de riesgo-beneficio, es decir, que la investigación no implique mayor riesgo que beneficio para el participante, para la humanidad, para la sociedad, la comunidad que estamos investigando, ¿cierto? El respeto por la persona, la autonomía, es decir, cómo vamos a minimizar los conflictos de interés que puedan surgir de la investigación, de nuestro rol como investigadores, del rol de los participantes, ¿cierto?, de las personas, de los sujetos de estudios como participantes, de modo de que ellos se sientan autónomos, se sientan libres de expresar su interés o no en participar de nuestra investigación sin que exista ninguna coerción a hacerlo, ¿ya? Luego de esto, la evaluación independiente, ¿cierto? No solo del proyecto de investigación, sino también de nuestros artículos científicos, de modo de que haya personas que de forma objetiva, o lo más objetivamente posible, puedan evaluar nuestra propuesta, puedan evaluar nuestras interpretaciones, nuestros análisis, de modo de que reflejemos de la mejor forma posible la realidad de los participantes. Y por último, la aplicación del consentimiento informado, que va a ser algo que vamos a revisar hoy, ¿ya? Entonces, entre los desafíos centrales de la investigación en educación, nos encontramos con el primero, que es la vulnerabilidad, ¿cierto? Nosotros, cuando en la mayoría de la investigación científica en educación se desarrolla en escuelas, ¿cierto?, ya sean básicas o medias, y nosotros trabajamos con menores de edad, no así, ¿cierto?, lógico, cuando trabajamos con instituciones de educación superior, ¿cierto?, con institutos de educación superior, técnicos, etcétera, pero cuando trabajamos con las escuelas, ¿cierto?, básicas y medias, nosotros nos enfrentamos a una población que es vulnerable por el solo hecho de ser menor de edad. Entonces, partimos de la base de que estas personas, ¿cierto?, deben ser protegidas en sus derechos, en sus necesidades, que a veces no se sienten obligadas a participar de una determinada investigación por el solo hecho, ¿cierto?, de que sus padres le incitan a participar, o porque sus profesores también le solicitan la colaboración o la participación, y estas personas, los menores de edad, por lo general no se sienten libres, ¿cierto?, o tan libres de expresar su voluntad muchas veces. Entonces, estas poblaciones, las poblaciones vulnerables, deben ser mayormente protegidas, y se deben tomar mayores recaudos en muchas instancias que en otro tipo de investigaciones.
¿cierto? Luego está la explotación del participante o de la institución, y esto pasa muchas veces cuando hay un grupo de participantes o hay un grupo de instituciones o una institución en particular que atrae mucho interés investigativo, ¿cierto? Que atrae a investigadores de todo el país, ¿cierto? A hacer investigación con ellos porque representan un grupo, por ejemplo, sobre el cual se están investigando fenómenos nuevos, o una institución sobre la cual en la cual se están desarrollando, ¿cierto? Una realidad diferente a las conocidas anteriormente, etcétera, y muchos investigadores se abocan, ¿cierto?, al estudio de estos participantes de estas instituciones, al punto que saturan a estos participantes y a estas instituciones, ¿cierto?, los agotan y se ven sobrepasados por la cantidad de investigaciones en las cuales se les solicita participar. Y esto en particular fue la experiencia de alumnos tesistas, por ejemplo, que querían estudiar escuelas altamente vulnerables donde tuvieran por ejemplo, mayor participación o asistencia de alumnos migrantes, por ejemplo, y las instituciones finalmente decidieron por cerrar sus puertas, ¿cierto?, su participación en estas investigaciones, por el hecho de que sentían de que ya tenían tantos investigadores trabajando dentro de la institución, recolectando datos, etcétera, que ya impedían como la rutina normal, intervenían, digamos, de forma no beneficiosa para la escuela, para los participantes, en la rutina normal, en la rutina cotidiana de estas instituciones, y prefirieron finalmente no participar en ninguna otra investigación, ¿cierto? Entonces, es importante saber también conocer a los grupos con los cuales estamos investigando, de modo de que que no se sientan explotados, o que no se sientan acosados, que no se sientan, ¿cierto?, que están agotados a veces por la cantidad de encuestas que se les solicita llenar, etcétera, y que se respete la libertad de ellos de no participar. Después está el punto del diagnóstico, y acá dice institución versus participantes, ¿cierto? La mayoría de la investigación que hacemos, por ejemplo, en escuelas, tiene por fin el establecer o el realizar algún tipo de diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico sobre cuál es la metodología que más puede servir para trabajar con niños con déficit atencional, etcétera, ¿ya? Ahora, la mayoría de los investigadores plantean que como resultado del estudio lo que van a hacer es un informe final, ¿cierto?, de diagnóstico de este estudio, con los resultados de este estudio, y que se lo van a entregar a la institución para que ellos puedan diseñar metodologías o estrategias, ¿cierto?, que sirvan para atender a los conflictos que se han evidenciado en la investigación. Sin embargo, lo que nosotros llamamos siempre la atención es sobre el hecho de que el investigador se debe a los participantes y no a las instituciones. Las instituciones, ¿cierto?, cumplen, digamos, las instituciones autorizan al investigador a recolectar datos dentro de su precinto, ¿cierto?, dentro de su espacio físico, simbólico, pero son los participantes los que van a consentir hacerlo o no hacerlo, ¿ya? Y la información que se emana de estos participantes, la información de la investigación, es de alguna forma de los participantes, ¿ya? Y el investigador se debe a estos participantes más que a la institución en sí misma. Lo que sí los investigadores pueden hacer, ¿cierto?, es compartir un informe diagnóstico general con la institución como signo de buena fe, ¿cierto?, de agradecimiento por haber abierto las puertas para ser parte de esta investigación. Pero a menos que la institución les haya solicitado a ustedes hacer esa investigación, y entonces sí se justifica el realizar un informe más detallado, los informes más detallados se les entregan a los participantes. Y de todas maneras, los informes nunca se entregan de forma individualizada, a menos que un comité de ética así lo sugiera, pero nosotros por lo general entregamos informes de investigación que son de forma general, es decir, entregamos los resultados para un curso completo y no de forma individualizada por alumno, ¿cierto?, o para una institución o para un
para un ciclo completo, pero no a veces para determinados cursos, si es que pensamos que eso puede llegar a dañar la reputación de un profesor, por ejemplo, etcétera, ¿ya? El segundo, el último punto de esta diapositiva habla de la investigación-acción, ¿cierto? Sobre hasta qué punto es un beneficio o una coerción el participar o el generar este tipo de investigación en la clase y cómo la vamos a atender, cómo vamos a minimizar este riesgo, ¿cierto? En la investigación-acción, el profesor, digamos, o el investigador cumple un doble rol. Por lo general es el profesor del curso el que nota, ¿cierto?, algún tipo de tema inquietante o algún tipo de problemática en el curso que quiere abordar, que quiere solucionar, y se convierte luego en el investigador que plantea, ¿cierto?, un diseño, que plantea una intervención y recolecta datos, los analiza para después pensar en el éxito de esa intervención o plantear una intervención nueva, etc. Entonces acá el investigador tiene este doble rol de ser el de ser el participante, por una parte el participante, pues el profesor del curso, y por otra parte el investigador, ¿cierto? Ahora, cuando es el mismo profesor del curso, nosotros veíamos en la cápsula anterior, ¿cierto?, que va a realizar la investigación, hasta qué punto los participantes, los alumnos de esta investigación, de este grupo, ¿cierto?, se van a sentir libres, ¿cierto?, autónomos en su decisión a participar de este estudio, ¿ya? Si es que el profesor, que les va a poner la nota al final del curso, que lo van a ver hasta el final del año, etcétera, es el que les pide, el que les solicita que participen. Entonces, ¿cómo se minimizan este tipo de conflictos? Por ejemplo, en general se solicita que una persona externa, una tercera persona, ¿cierto? Puede ser que participe en el grupo de investigación o no, puede ser alguien de confianza de los niños en la escuela, como puede ser el psicólogo, un psicopedagogo o el profesor jefe, etcétera, sea el que solicite a los alumnos el asentimiento informado, ¿cierto?, la participación en este estudio y no el mismo profesor, ¿ya? Entonces, que los alumnos se sientan libres con esta persona de decirle sí o no, no quiero participar, pero que no lo hagan frente al profesor, que se pueden sentir que se les va a sancionar de alguna forma su no participación, por ejemplo, ¿ya? Luego está el tema de las videograbaciones. Generalmente nosotros cuando recolectamos datos en la clase, por ejemplo, y tenemos algún fin investigativo etnográfico, por ejemplo, hacemos videograbaciones o pretendemos hacer videograbaciones de la actividad en clase, ¿cierto? Y grabaciones en audio. Y muchas veces pasa que los participantes están dispuestos a ser parte del estudio cuando se los graba en audio o cuando se les pide que escriban alguna reflexión en un cuaderno o cuando se les pide utilizar sus pruebas, etcétera, pero no se sienten cómodos siendo grabados en video, ¿cierto? Entonces es posible que en una investigación ustedes tengan participantes que consientan o asientan a todo, a cualquier tipo de metodología de recolección de datos, y otros que no, que por ejemplo no quieran alguna de esas metodologías. En este caso en particular, lo que casi siempre pasa es que hay algunas disidencias con respecto a la grabación en video, ¿ya? Entonces, en esos casos ustedes se presentan frente al dilema, ¿cierto?, de qué hacer con estos participantes o con estos alumnos en clase. Puede ser que sean alumnos que no quieran participar en ninguna instancia de recolección de datos, pero sin embargo no pueden perder clase, ¿cierto? Entonces el investigador tiene que pensar en cómo rediseñar el espacio, ¿cierto? La configuración espacial de la clase, las mesas, los escritorios, los asientos, de modo de que ningún alumno pierda clase, es decir, todos estén presentes, pero, por ejemplo, la grabación en video capte solamente una parte de estos alumnos, que es los alumnos que en verdad sintieron, ¿cierto?, o los alumnos que consintieron, si son mayores de edad, a ser parte de esta investigación. Todo este tipo de consideraciones se solicita o se sugiere que se tengan pensadas a priori, o que se prevean, ¿cierto?, antes de comenzar una investigación, de modo de que puedan atenderlas de forma más expedita durante la investigación en sí, para no retrasar la recolección de datos, ¿ya? Estas son algunas de las consideraciones, pero pueden surgir más.
Luego los adolescentes los vamos a considerar mayores de edad o menores de edad. ¿Y en qué casos nosotros podríamos considerar a un adolescente menor de edad si es que ya pasó los 18 años? Bueno, en el caso, por ejemplo, en un contexto escolar, ¿cierto? Se podría dar cuando el adolescente es repitente, por ejemplo, y si bien puede ser mayor de edad, se encuentra en un contexto escolar donde la mayoría de sus compañeros son menores de edad. En estos casos, para ver si es que a este adolescente se le debe aplicar un asentimiento informado o un consentimiento, si es que se va a citar al apoderado para obtener su consentimiento o no, o si directamente se lo va a tratar como mayor de edad, es conveniente acercarse a un comité de ética y solicitar asesoramiento en este sentido para que el comité evalúe si este adolescente se lo puede considerar en efecto mayor de edad o si se va a preferir considerarlo menor de edad, ¿cierto? Y aplicarle un asentimiento informado para, digamos, de alguna forma estandarizar, ¿cierto?, el tratamiento de todos los participantes dentro de ese contexto escolar. ¿Da? Pero estos son algunos de los dilemas que se presentan con frecuencia en algunos contextos escolares. Después hablábamos hace un ratito sobre si el docente, cuando el docente es el investigador, ¿cierto? Si la participación, cómo podemos garantizar que la participación sea voluntaria de los participantes, ¿cierto? Y que no exista coerción de nuestra parte. Tenemos que minimizar cualquier acción en la cual los alumnos, los participantes se sientan que están siendo obligados a ser parte de este estudio, porque no lo deben ser. Y luego la integridad de las instituciones y de las prácticas profesionales, ¿cierto? Nosotros hablábamos en la cápsula anterior sobre la importancia de mantener la confidencialidad, el anonimato, la privacidad, no solamente de los participantes, sino también de las instituciones y de todas aquellas personas que puedan ser parte indirecta de esta investigación. Es decir, puede ser que ustedes en su investigación estén focalizándose solamente en los alumnos, pero que si están observando, por ejemplo, la clase, indirectamente los profesores de esa clase van a ser parte de la investigación, aunque el interés de estudio de ustedes esté focalizado solamente en los alumnos, ¿cierto? Hay personas que indirectamente son parte de nuestra investigación y nosotros nos vamos a referir a ellas en las investigaciones, ¿cierto? Entonces debemos garantizar el anonimato de todas las instituciones, de todos los participantes y de todos los grupos, ¿cierto? Ya sean de los cursos, etcétera, de forma tal de que no dañemos al reportar, por ejemplo, algún tipo de conflicto o algún tipo de aspecto problemático sobre la realidad de ese grupo o de esos alumnos, etcétera. No dañemos la imagen, el prestigio, la integridad de esa institución, de ese curso, de ese profesor, de ese alumno, de ese apoderado, ¿cierto? Debemos garantizar el anonimato de forma tal que no dañe a las personas y nosotros podamos efectivamente en la publicación de esta investigación, ¿cierto? En la publicación científica, podamos visibilizar, ¿cierto? Estos conflictos, estos problemas en esta realidad educativa, ¿cierto? Sin pasar a llevar los derechos de confidencialidad de las instituciones, de las personas involucradas en la investigación, ¿ya? Y después en la cápsula anterior también hablábamos sobre los diseños, sobre los desafíos que nos plantea el diseño de una intervención donde existe un grupo control y entre comillas un grupo experimental. Es decir, un grupo al cual no le vamos a hacer una intervención, un grupo en el cual sí planificamos una intervención para evaluar cuál de las dos metodologías, ¿cierto? El que no se interviene y el que se interviene es más exitosa. En el caso de, al finalizada la investigación, comprobar que la intervención fue exitosa, es decir, digamos, se comprueban las hipótesis o logramos los objetivos que nos proponemos con la intervención, es obligación del investigador aplicar esta misma intervención al grupo control, de modo de que los dos grupos se beneficien de igual forma al haber participado de este estudio. Porque es que si no lo hacemos, el grupo control queda sin habérsele realizado esta intervención que fue tan beneficiosa para el grupo experimental, ¿cierto? Entonces se le debe también aplicar
como se dice, se le debe también aplicar esta intervención de modo que también se vean beneficiados o igualmente beneficiados por participar de esta investigación. Estos son algunos de los desafíos éticos en la investigación científica como más, digamos, comunes, son los desafíos más comunes a los cuales vemos que los investigadores se enfrentan al realizar investigación en las salas de clase, ¿cierto? Pero se pueden presentar muchos otros, hay muchos otros desafíos, algunos son más contextualizados, ¿cierto? Se refieren a alguna situación en particular, pero ustedes se van a enfrentar a otros desafíos también que puedan querer conversar con colegas o con comités de ética para poderlos resolver, ¿cierto? En el mismo contexto de la pandemia, se han presentado nuevas situaciones, nuevas realidades que han presentado a los investigadores desafíos completamente nuevos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los desafíos más grandes durante esta pandemia ha sido el de cómo cautelar o cómo asegurarnos que el balance riesgo-beneficio va a ser siempre favorable para los participantes cuando, por ejemplo, los investigadores pretenden realizar investigación de forma presencial en las salas de clase en el transcurso o durante la situación de crisis sanitaria, ¿cierto? Por lo general, las evaluaciones que se hacen de esta relación riesgo-beneficio dan en este contexto sanitario son desfavorables porque no hay nada en la investigación educativa que podamos hacer que genere más beneficio que el riesgo que pueda generar una intervención o la presencia de un investigador en clase con la potencialidad del contagio a un grupo de estudiantes o al revés, que los estudiantes también puedan contagiar al investigador o al grupo de investigación, ¿cierto? Entonces, mirándolos desde esa perspectiva, o sea, la potencialidad de de un eventual contagio al realizar la investigación de una enfermedad que parece ser tan, cierto, tan dañina para la salud de las personas, ¿cierto? A largo plazo, el solo hecho de que exista un potencial contagio en una intervención presencial hace que el balance riesgo-beneficio sea desfavorable. Y por eso la mayoría de la investigación se está desarrollando, ¿cierto?, a nivel nacional de forma remota o debería desarrollarse de forma remota, de forma online, de modo de que no expongamos a los participantes al riesgo del contagio, ¿cierto? Entonces, se genera toda esta investigación, se revisa la investigación de modo de que sea de forma online, ¿cierto? De forma remota, y con esto surgen nuevos dilemas en la investigación científica, ¿cierto? Teníamos pensado, por ejemplo, hacer una intervención grupal, ¿cierto? Y ahora la intervención grupal, en vez de ser en la sala de clase, es en un grupo de Zoom, ¿cierto? O teníamos pensado hacer entrevistas individuales, ¿cierto? En una sala de clase o en el salón, por ejemplo, en la oficina de la psicopedagoga, con la psicopedagoga presente, para que fuera, digamos, una persona de confianza del alumno, que siempre se busca que haya alguien más de confianza aparte del investigador en este tipo de entrevistas, pero iba a ser un contexto privado, ¿cierto? Estaba pensado para hacerlo en un contexto donde se iba a poder mantener la confidencialidad de la participación, etcétera. Y ahora nos vemos expuestos a tener que hacer una entrevista mediante una reunión de Zoom, en donde por ahí el participante participa de esta entrevista en un espacio compartido donde haya otros miembros de la familia que quizás intervengan en la entrevista, por ejemplo, o que de algún modo ejerzan algún tipo de control o de presión sobre el participante a decir ciertas cosas o callar otras por el solo hecho de estar presentes. Entonces, cuán libres son los participantes, ¿cierto?, de expresarse honestamente, sinceramente y abrirse, ¿cierto?, y contar experiencias por las que han pasado
cuando el contexto físico en el cual están participando de la entrevista, ¿cierto? No es privado, ¿cierto? No garantiza el anonimato. Entonces, este tipo de consideraciones, este tipo de reflexiones las debemos hacer al momento de plantearnos hacer este tipo de investigaciones, ¿cierto? Porque uno puede proponer hacer esta entrevista online, pero si la persona no está sola, es probable que oculte información, es probable que la información que nos dé no sea del todo honesta, y cómo nosotros vamos a poder evaluar la honestidad de esa información, cómo nosotros vamos a poder, cómo vamos a charlar con el participante de modo de que realice la entrevista en un espacio privado, ¿cierto? Donde pueda hablar con libertad de lo que quiera conversar con nosotros, etcétera. Esos son algunos de los dilemas que van surgiendo, ¿cierto? Dentro de esta nueva crisis sanitaria, que nos ha hecho repensar la investigación, repensar las formas de recolección de datos y cómo nosotros podemos proteger la confidencialidad de nuestros participantes, a la vez que tratamos de garantizar que la información que se nos entrega sea honesta y sea la suficiente, ¿cierto? Pero bueno, hay otros aspectos seguro que van a ir surgiendo, que también pueden comentar en los foros, ¿cierto? Del curso, ¿cierto? Del diplomado, o que nos pueden escribir por email a nosotros si es que tuvieran algún tipo de desafío ético que resolver, ¿ya? Ahora vamos a pasar a ver lo que es entonces el consentimiento informado.